Bienvenidos a este segundo video del curso de cálculo integral. El día de hoy vamos a aproximar área bajo una curva conocida. En este caso vamos a utilizar una ecuación de segundo grado. Recordamos en el video pasado donde veíamos los principios de la integral de Riemann, en el cual se basaba en aproximar el área de una función dibujando rectángulos. Para calcular el ancho que va a tener cada rectángulo utilizábamos esa fórmula: el límite inferior menos el límite inferior dividido entre el número de rectángulos. Ahora bien, vamos a ver este primer ejemplo. Calcula el área aproximada bajo la curva f de x igual a x cuadrada más 2 en el intervalo 0,3 por el método de rectángulos, exceso y defecto, usando 4 rectángulos. Lo primero que tenemos que observar es nuestro intervalo, en este caso 0,3. El primer valor, 0, va a representar el límite inferior, representado por la letra A. El número 3 es el límite superior, representado por la letra B. Entonces el ancho o base del rectángulo va a ser igual al límite superior menos límite inferior entre el número de rectángulos. En este caso vamos a usar 4 rectángulos. Por lo tanto, al sustituir los valores en la fórmula sería 3 menos 0 dividido entre 4. Eso es igual a 3 cuartos o en decimal 0.75. Y con este dato ya podemos realizar una tabla de valores para poder trazar nuestra curva de la siguiente manera. Aquí tenemos los siguientes valores. Voy a explicar de dónde salen. El primer valor que nosotros tenemos es el límite inferior, 0. Y el último valor al que vamos a llegar es el límite superior, en este caso 3. Por lo tanto, para saber qué valores van en estos elementos, haremos lo siguiente. Siempre x sub 0 va a ser el primer valor de x, que en este caso es el límite inferior. El siguiente valor de x, x subíndice 1, el siguiente valor, x subíndice 2, y así sucesivamente, x subíndice 4, dado que vamos a ocupar 4 rectángulos. Entonces en este rectángulo haríamos lo siguiente. Entonces aquí haríamos lo siguiente. Para determinar el segundo valor, lo que vamos a hacer es sumar el primer valor de x más el ancho que va a tener nuestro rectángulo. Para el tercer valor, sumaríamos el resultado anterior, en este caso 0.75, más el ancho que va a tener cada rectángulo. Recordamos que todos los rectángulos representados por delta x va a ser igual a 0.75. El siguiente valor sería 1.5 más 0.75, 2.25, y aquí podemos comprobar esto, que 2.25 más 0.75 nos da 3. Siempre debemos de llegar al límite superior que nos dan en el problema. Ahora nosotros debemos de determinar las alturas que va a tener cada rectángulo. Para eso utilizamos la función que nos dan en el problema, en este caso f de x igual a x cuadrada más 2. Entonces aquí simplemente vamos a cambiar el valor de x que se muestra aquí en esta ecuación. En este caso voy a utilizar la siguiente fórmula, la siguiente función en Excel, la función potencia. El número que voy a elegir en este caso es donde se encuentra el valor de 0. La potencia que voy a ocupar es 2, dado que está x al cuadrado. Cierro un paréntesis y al final le vamos a sumar el número 2. Entonces, cuando x vale 0, f de x es igual a 2. Esta es mi primera altura, denotada por f de x sub 0. De igual forma, calculamos la segunda altura, que en este caso es 2.56. Entonces, cuando x vale 0.75, y va a tener un valor de 2.56 y ese va a ser nuestro f de x subíndice 1. De igual forma hacemos los cálculos correspondientes para obtener los siguientes valores. Por lo tanto, con esto ya podemos trazar nuestra función.
Lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Aquí ya he resumido un poco los resultados. Por lo tanto, con esa tabla que hemos obtenido los valores anteriores, ya podemos trazar nuestra función. X cuadrada más 2 representa una parábola. Y en esta figura que ustedes ven en la parte derecha, observamos lo siguiente. Con la letra A mayúscula tenemos el límite inferior, en este caso 0. Y con la letra B mayúscula tenemos el valor de 3, que es el límite superior. Entonces nosotros debemos de aproximar el área que está en color rojo de esta función. Para ello vamos a utilizar el método de exceso y defecto. En este caso, para el método de defecto haríamos lo siguiente. Con la tabla anterior, con las alturas que ya hemos calculado, vamos a trazar 4 rectángulos, que es lo que nos pide el ejercicio. En la figura derecha podemos observar los 4 rectángulos. La primera altura, en este caso, en la figura podemos ver que es este de aquí, el número 2. La segunda altura, denotado por f de x subíndice 1, es esta altura de aquí, que tiene una medida aproximada de 2.56, que lo podemos ver en nuestra tabla. La siguiente altura, denotado por f de x subíndice 2, da como resultado 4.25, que es más o menos a esta altura. Y la última altura de nuestro rectángulo viene siendo 7.06, denotado por f de x subíndice 3. Ahora bien, necesitamos calcular también cada una de esas áreas. Por lo tanto, haríamos lo siguiente. El área de cada rectángulo. Recordemos que el área de cada rectángulo o de un rectángulo en particular es la multiplicación de la base por la altura. Todos los rectángulos van a tener la base 0.75 y las alturas aquí están. Por lo tanto, para mi primer rectángulo, el área va a ser igual a la base 0.75 multiplicado por la altura, que en este caso es 2. Por lo tanto, el área de mi primer rectángulo es 1.5 unidades cuadradas. De igual forma, multiplicaríamos para nuestro segundo rectángulo nuestra base 0.75 por la altura 2.5625, y eso nos da como resultado 1.921 unidades cuadradas. De igual forma hacemos los cálculos para los demás rectángulos y obtenemos los siguientes valores. Ahora bien, esos valores ya los podemos tener resumidos en la siguiente diapositiva. Como podemos observar aquí nuestros 4 rectángulos, vamos a distinguir las regiones y vamos a señalar el área que cada rectángulo tiene. Para el primer rectángulo, denominado como R mayúscula subíndice 1, lo vemos en la figura de la derecha, tiene un área de 1.5. El segundo rectángulo tiene un área aproximada de 1.92 unidades cuadradas. El tercer rectángulo tiene un área aproximada de 3.18 unidades cuadradas. Y el último rectángulo que vemos en nuestra tabla y en nuestra figura es de 5.29. El último valor que vemos aquí, este 8.25, no lo vamos a ocupar de momento porque estamos aplicando el método de defecto y siempre debemos de respetar los límites que va desde el 0 al 3. Ahora vamos a utilizar la fórmula que antes describimos. Para aproximar el área por defecto, haríamos lo siguiente. Vamos a multiplicar la altura de cada rectángulo por delta x, que nosotros ya lo hicimos, que es en esta columna que dice área de cada rectángulo. Ahora bien, en el método de defecto vamos a sumar nuestro primer rectángulo, que está denotado por un área de 1.5 unidades cuadradas. Vamos a sumar las 4 áreas que en la tabla de valores podemos ver que es este renglón y las celdas en color amarillo.
Por lo tanto, el área por defecto sería 1.5 más 1.921 más 3.187 más 5.296. Eso nos da un total de 11.904 unidades cuadradas. Es recomendable usar 3 decimales para realizar estos cálculos. El método de defecto aquí termina. Ahora, si vemos en nuestra gráfica, estamos dejando espacios en blanco, que lo podemos ver aquí denotado en esta parte, en el primer rectángulo. En el segundo rectángulo ya vemos que estamos dejando otra área sin considerar, esta parte de aquí. Y por último, en el tercer rectángulo, esta parte en blanco la estamos dejando fuera, no la estamos considerando. Entonces, para compensar estos errores, ahora utilizaríamos el método de exceso. En el método de exceso, podemos ver aquí en la figura de la derecha, ahora los rectángulos están dibujados por encima de nuestra función, de nuestra gráfica. Vamos a ocupar la misma tabla de valores que calculamos hace un rato. Ahora vamos a distinguir los siguientes elementos. Ahora, este primer rectángulo, su altura va a ser f de x subíndice 1, que en este caso es 2.56. La tercera altura de este rectángulo va a ser f de x subíndice 2, que en este caso sería el valor de 4.25. Para el tercer rectángulo, esta altura tiene una medida aproximada de 7.06, que está representado por f de x subíndice 3, que lo vemos aquí en la tabla. Y el último rectángulo que podemos observar, su altura mide 11 unidades. También cabe aclarar que aquí estamos respetando el límite. Aquí podemos ver el valor de a mayúscula, que es 0, y b mayúscula, que es el límite 3. Ahora bien, ocupando los mismos valores de la tabla anterior, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a sumar cada una de las áreas, que en este caso igual tenemos 4 rectángulos que lo podemos observar en nuestra figura: rectángulo 1, rectángulo 2, el rectángulo 3 y rectángulo número 4. Ahora, como estamos utilizando el método de exceso, la primera suma, que en este caso sería nuestro primer rectángulo, está denotado por r subíndice 1, que en este caso sería, el rectángulo tiene las siguientes características. La altura de este rectángulo es igual a 2.56, por lo tanto el área de este rectángulo es de 1.92. El segundo rectángulo tiene una altura de 4.25, la base es la misma, 0.75. Al momento de multiplicar 4.25 por 0.75, obtenemos el resultado de 3.18 aproximadamente. El tercer rectángulo tiene una altura de 7.06. Al multiplicarlo por 0.75 obtenemos un resultado de 5.29. Entonces, el método de exceso, vamos a sumar estas áreas de cada rectángulo, que en este caso sería nuestro segundo renglón, las celdas en color amarillo. Por lo tanto, el área por exceso sería 1.21 más 3.187 más 5.296 más 8.25. Y eso nos da un resultado de 18.654 unidades cuadradas. Observamos en esta figura que al utilizar el método de exceso, ahora estamos considerando por demás estas áreas que están en la parte de arriba de nuestra función. Entonces, para compensar eso, en esta diapositiva podemos observar el siguiente resumen. En el método de defecto y en el de exceso vamos a ocupar la misma tabla de valores, solo que hay una diferencia. Para el método de defecto vamos a sumar el primer valor de nuestra área y el penúltimo, como lo podemos ver aquí en la figura superior, las celdas color amarillo. En el área por defecto obtuvimos un valor de 11.904 unidades cuadradas.
Ahora bien, para el método de exceso vamos a sumar las áreas, que en este caso sería nuestro segundo renglón, es decir, el valor de 1.921, hasta terminar en el último valor, 8.25. Al sumar esos valores que están en estas celdas color amarillo, tenemos un resultado de 18.654. Esta es una estrategia para saber distinguir los dos métodos, el de defecto y el de exceso. Por consiguiente, para tener un valor más exacto del área aproximada de nuestra función, entonces tenemos que hacer un promedio, es decir, vamos a sumar el resultado que nos dio del área por defecto y área por exceso, y ese resultado nos da 30.558. Al dividirlo entre 2, entonces nos da un valor de 15.279 unidades cuadradas. Ese es el área aproximada de nuestra función utilizando 4 rectángulos. Bien, esto ha sido todo por este video. Esperamos que haya quedado claro.